Llegó el momento de decirle hasta pronto a Bolivia. Volvió a fallar. Volvió a apagarse la moto. La inyección, cuando apago la vuelvo y la prendo y como que el inyector acciona y bota gasolina y prende otra vez, pero no. Bueno, ya estamos cerca relativamente, ¿no? Sí, ya estamos cerca. Se apagó. No puede ser. Veníamos tan bien. Estamos a unos, ¿qué? 50 kilómetros de Trinidad. 40. A ver, pago. Dejo que la bomba prenda. Ya. Vamos, a ver. Como ya les contamos en el capítulo anterior, llegó la hora de salir de Bolivia y esta es la ruta que queremos recorrer. 3 días nos quedan en el país, así que estamos corriendo para salir a tiempo y evitar alguna multa, pero Changua continúa presentando fallas. Robot no falló tanto en este último tramo, hicimos casi 260 kilómetros y hasta ahora otra vez empezó a fallar. No sé. Bueno, ya estamos cerca de Trinidad, que es lo bueno, y a un ferry, una barcaza que tenemos que tomar ahorita para cruzar. Este es un pequeño tramo donde había ripio, pero un ripio bueno, no está difícil. Bueno. Ay, Changuita. Pero estamos ya cerca de Trinidad. Sí, ya estamos de un pelito. Ve al perrito. En esta parte de la ruta que conduce a Trinidad hay un tramo que se debe cruzar en pontones sobre el río Mamoré, un río amazónico boliviano-brasilero, y resulta que, sin saberlo, vamos a navegar por las aguas del río principal de Bolivia, rodeado de un paisaje espectacular, que ojalá podamos conocer a profundidad más adelante. Pobre chango. Muy bueno. Río Mamoré. Mal tiempo, buena cara.
tiene solución. ¿Nunca ha habido accidente aquí? No sé mucho, pero gravedad así de vida, ¿No? Solo material. ¿Se volcó un carro? ¿Se cayó? Se hundió con todo el barco. Ahí. ¿Y por qué pasa eso? No aguantó el peso. Muy pesado. Bueno, menos mal pasamos. Ha resultado toda una aventura esta ruta que nos planeamos por el norte de Bolivia. Increíble poder estar viviendo todo esto. A pesar de que la moto viene fallando, pero igual se disfruta, paisajes bellos. Y bueno, nos damos la oportunidad de conocer esta zona poco explorada por colombianos o por muchos viajeros. Así que muy contento y agradecido con lo que está pasando. ¿Sí? Changua otra vez. Dios mío. Manden toda su buena energía, por favor, porque a Changua le dé fuerza ahorita y nos pueda llevar al destino o al lugar donde podamos hacer la revista. Y bueno, como dice Camilo, ay Dios mío, se está pagando Changua. Si creen saber por qué, también escríbanlo en los comentarios. Hace unos minutos cruzamos una parte del río, atravesamos una especie de isla y ahora debemos cruzar en un pontón más. El río se divide en dos y la única manera es por medio de estos pontones hechos de tablas de madera. Aunque aparentemente como que no se ven muy seguros, todos se transportan de esta manera y agradecemos que a nosotros no nos pasó nada. Estamos cruzando dos brazos, creo que del mismo río, así que bueno. Y desde este punto son 14 kilómetros hasta Trinidad, así que estamos ya muy cerquita del destino y ver qué solución le damos a Changua. Pero bueno, estamos ya cerca. Mire qué belleza del lugar. Llegamos, recta final, llegar a Trinidad y buscar, yo creo que un mecánico, porque no creo que lleguemos a Santa Cruz. Gracias. Por increíble que parezca, Changua una vez más no nos dejó tirados, aguantó con mucho esfuerzo hasta llevarnos a Trinidad. Esta moto de motor pequeño tiene más corazón que cualquiera. La felicidad por llegar era inmensa, pero ahora se venía el gran interrogante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde buscar un buen mecánico? ¿Será caro el arreglo? ¿Cuánto tardarán en entregarla? La angustia era gigante, pero al final siempre pasa algo. Vuelve y juega, y lo comprobamos una vez más. En la ruta nunca estarás solo. Cuando llegamos a Trinidad nos contactamos con un grupo de motoayuda en Bolivia. Dio la casualidad que uno de los miembros de ese grupo vive en Trinidad y que uno de sus mejores amigos trabaja en Honda Prada como mecánico. Así que, viendo nuestra situación, no dudaron en darnos la mano y brindarle una rápida solución a nuestro problema. Estamos esperando en Honda que arreglen una moto Yamaha. Las ironías de la vida. Gracias, Yamaha. Yamaha, qué mala onda.
Pero bueno, se soluciona un poco. Vamos a ver qué, esperamos no sean malas noticias. Ya está en diagnóstico. Llegamos directamente, los vinimos a un taller y este fue el que nos recomendaron, así que bueno. Es necesario un taller especializado para el tema que estamos tratando con Changua, que no puede ser crítico y de una parte que no cualquier mecánico puede entrar. Pues no sé, algo especializado necesito para que por fin solucionemos el problema. Y el problema era de nuevo suciedad en el inyector. Este problema nos acompañó en toda nuestra aventura en Bolivia, pero cuando más oscuro veíamos el panorama, siempre salía alguien en nuestra ayuda. Y en esta ocasión los héroes de esta historia son Iván y Miguel, dos seres increíbles que nos dieron todo su tiempo sin importar la hora. Querían darle solución de inmediato a nuestro problema, le metieron todo el corazón y la buena onda. Definitivamente es gente que le pone el alma y merecen tener más protagonismo que las cosas malas que pasan cada día. Gracias. Bien, bien. Más fácil dar la vuelta con esa. De un problema a una oportunidad, y me se dio la oportunidad de conocer estas maravillosas personas. Aquí estamos con Miguel. y con Iván. que hoy nos abrieron las puertas del taller, aquí también de Honda, y bueno, pudimos darle solución a la moto. Mil y mil gracias, de verdad. Estamos siempre para ayudar, hay que vivir para servir y servir para vivir. Buena suerte, buen viaje, todo lo que le quede por recorrer, que lo hagan bien. La moto está al 100 y va a seguir así hasta que ustedes retornen a su casa. Muchas gracias. Bendiciones y gracias por demostrar que se puede todo, que se puede. Nosotros hicimos lo posible por ayudarla. Bueno, él, ¿no? Yo fui el contacto, pero el cantante y el dueño del show es él, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, que tengan un feliz viaje y que anden con cuidado. Y gracias por estar aquí en las instalaciones de Honda Prada. Honda Prada. Y el tuyo. Wow. Equipo Rolón, bien. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que sí, no se imaginan lo feliz que nos hacen ahora. Nos emociona mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios les pague. Gracias, un gusto. Gracias amigos por hacer parte de esta historia. Siempre estarán en nuestro corazón. Honda es la respuesta. Después de la magia que pasó el día de ayer, de esa bendición tan bonita, continúa la ruta. No podemos parar. Así que nos vamos muy agradecidos también por esta visita a Trinidad y a Residencial Nina, que bueno, no lo mostramos en cámara, pero resulta que la dueña de este negocio nos sigue en redes sociales, en TikTok, nos reconoció, nos hizo un descuento por estar aquí una noche, así que estamos muy agradecidos también por eso, por ese cariño de la gente. Y bueno, en Trinidad fue corto el paso, pero fue maravilloso, grandioso, gente hermosa. Y bueno, como dice Camila, hay que seguir, no tenemos de otra. Aquí está Residencial Nina, muy recomendado, muy amables. Y bueno, continuamos ruta. La idea es tratar de avanzar lo que más podamos hasta Santa Cruz. No creo que lleguemos, pero vamos a ver cómo nos va el camino y qué marca Changua. ¿Estás lista, Changuita? A ver qué dice. Tarararán. No, eso está un lulo. Vamos la Changua. Vamos a ganar. Seguimos viaje. Y así se vive un viaje real en moto. Puede que no tengamos los más grandes berenjenales, pero sí tenemos mucha gente buena que le da vida a la vida.
La magia del camino está presente en cada recorrido y en estos 5 meses de viaje por Bolivia no fue la excepción. Sin duda es de esos países que te marcan, te ponen a prueba y sacan lo mejor de ti. Más de 400 kilómetros y la moto no ha presentado fallas después de ese arreglo maravilloso que le hicieron allá en Trinidad. Gracias a nuestro amigo Iván y Miguel, así que muy contentos de que Chango venga trabajando así de bien. Está fuerte, así que hoy no hemos presentado mayor novedad, ha sido solo ruta, mucha recta, caluroso, pero bueno, estamos bien, estamos como a 40 kilómetros del lugar donde esperamos llegar hoy. Llegó la noche, 450 kilómetros y estamos a 100 de Santa Cruz. Decidimos seguir rodando, no parar en el pueblito donde grabamos la última vez, porque ya vimos que eran pocos kilómetros y como que queremos ya aprovechar para llegar y ya mañana estar un poco más tranquilos y no tener que madrugar y otra vez siga. Porque como saben nos quedan 3 días, sí. Ya mañana serían 2, entonces la idea mañana es lavar ropa, descansar. Y ya el último, ya ruta hacia la frontera. Así que esa es la idea, por eso estamos haciendo este esfuerzo hoy. A punta de los bolitos, nos vamos manteniendo así como activos, porque igual ya se siente el cansancio de todos estos días, de la ruta de hoy. Pero bueno, va todo bien, ¿no? Contentos, cansados y felices de que la ruta esté tan maravillosa y que Chango está súper bien, no falló más. Está imparable, Chango. Así que bueno, contentos. Y bueno, faltan 100, aquí vamos. Pero Bolivia nos la puso difícil de principio a fin. A lo lejos se veía cómo varios relámpagos iluminaban los cielos ya oscuros de la noche. Bolivia nos empieza a despedir con un diluvio universal. No nos queda tiempo, así que no podemos parar. Había una gran cantidad de camiones que hacían más lento el andar y por momentos peligroso. Afortunadamente no pasó nada más que una lavada inolvidable. Por fin llegábamos a Santa Cruz de la Sierra luego de 10 horas de viaje y la ciudad nos recibía inundada, sus calles parecían ríos, el agua inundaba el Sáicar, pero nada de eso importaba, solo queríamos llegar a descansar. Inunda el diluvio, preciso. Dios mío. Ay. Fue una ruta intensa desde que salimos del Alto, pero lo logramos, llegamos bien a destino. Ahora a recargar baterías y preparar todo para despedirnos de Bolivia. Y de esta manera regresábamos a Santa Cruz, luego de nuestro primer paso unas semanas atrás. En esta ocasión, Eric, Luciana y Emma nos recibieron en su hogar, lugar donde pudimos recuperar fuerzas, lavar ropa, comer y prepararnos para la ruta final por este país. Hola, Emma. Hola. Emma, hola. Peter. Hola, Peter. Sí, ¿no? Peter. Sonreí, Peter, para recuerdo. Mira. Mira así.
¿Cómo lo pones? Sok. ¿Qué fue? So. Hola, Peter. So. Peter. Sok. Niño. Hola, niños. Y junto a personas maravillosas empezábamos a despedirnos de Bolivia. Chao, mi amor. Chao, hermosa. Chao. Gracias. Chao, Luciana. Gracias. Siempre se cuiden, chicos. Adiós. Chao. Suerte. Han pasado 5 años y aún nos siguen costando las despedidas, y más cuando se acerca la hora de dejar un país. En esos últimos kilómetros siempre es inevitable no soltar alguna lágrima. Se recuerdan con mayor intensidad todos los momentos compartidos con personas que en tu vida imaginaste conocer, y que esas personas ahora pasen a formar parte de tu vida es de los regalos más increíbles de este sueño. Y después de casi 5 meses llegó el momento de decirle hasta pronto a Bolivia. Mil y mil gracias, hermoso país, por todas las aventuras que nos trajiste, por todas las familias y por todas las cosas bellas y bendiciones que también llegaron a nosotros. Es increíble haber pasado tanto tiempo recorriendo Bolivia, y bueno, gran parte de ese tiempo también quietos por el tema de salud de Camilo. Pero sí, increíble todo lo que pasó aquí. Fue un país de primeras veces en cuanto a los patrocinios, en cuanto a rodar en Sidecar por la cordillera de los Andes, y bueno, tantas cosas que pasaron mucho aquí en Bolivia. Nunca nos la puso fácil, fue retador, pero pudimos superar todos esos retos. Y hoy Bolivia se despide con tristeza de nosotros, nos lo demuestra en su clima. Ha estado muy lluvioso, tampoco ha sido fácil eso, pero bueno, así como nosotros, pues se siente como esa nostalgia de abandonar este país. De principio a fin fue una aventura total que nos sorprendió. Nos sorprendió la calidez de su gente, la inmensidad de sus paisajes. Y bueno, toda esa huella linda que queda en nuestro corazón, y ahora esa huella que queda en mi piel, porque un pedazo no solo queda como los recuerdos de las imágenes, sino queda un pedacito de mí, mi apéndice. Literal. Así que bueno, muy contentos, muy agradecidos a cada una de las familias que nos recibieron. No las nombramos porque no queremos que ninguna quede por fuera, pero todos ustedes saben quiénes son, las que nos apoyaron con algún mensaje, un abrazo, con gasolina, con hospedaje, con comida, trabajo. Así que gracias a todos, de verdad que hicieron de este paso, como hemos dicho, algo increíble, algo inolvidable que nos llevaremos siempre con nosotros. Fue un país de crecimiento también por todo lo que se nos presentó en el camino. Y bueno, de esta manera nos despedimos de Bolivia. Qué gran país, no podíamos irnos sin visitar este país mediterráneo en medio de toda Sudamérica. Y bueno, nos vamos muy contentos y a la expectativa de lo que viene. También no es el lugar por donde esperábamos salir. Por fuerza mayor tenemos que hacer una pequeña pausa y ya les contaremos el por qué. Pero entonces, pero bueno, hace parte del viaje, ¿no? Esos cambios repentinos también. Sí, hace parte de eso, como les hemos dicho siempre, el fluir con lo que se presente. Y también como dejarse uno llevar por la intuición, no siempre por lo que, ay, yo quiero hacerlo así, todo estructurado, sino eso, como dejarse llevar. Así que de esta manera pues se presenta este cambio, y bueno, por eso pausamos un poco el viaje, pero después les contaremos, les dejamos ahí con esa incertidumbre. Si quieren saberlo así de primera mano, ya saben que a través de Patreon, nuestra comunidad, ahí sí les contamos al día lo que pasa. Así que muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos capítulos. Muchas gracias por seguir este sueño y bueno, a la expectativa de todo lo que se viene, que también es muy grande. Así que muchas gracias. Se viene, ahora sí, la última etapa de este viaje, entonces también da un poco de nostalgia. Se aproxima lo que es Brasil, ya saben, o para los que no saben, queremos terminar este ciclo, esta travesía del viaje
recorriendo Brasil, las Guyanas, Venezuela y regresar a Colombia por otra parte diferente a donde salimos. Así que se viene también un resto de travesía prometedor. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, amor. Gracias a ti, amor. Gracias. Gracias, Changua. Gracias, Por Changua. haber resistido tantas pruebas. Se la puso dura Bolivia, Changua. Gracias, Bolivia. Muchas, muchas gracias. Gracias. En el corazón. ¿Estás planeando el viaje de tus sueños? Mereces que sea una realidad ahora, pero no dejes que se convierta en una pesadilla. Para que viajes tranquilo, no olvides incluir una asistencia al viajero y asegura tu viaje. Entra al cotizador que encuentras en la descripción y elige la mejor opción. Tienes un 5% de descuento si usas el código Rolombian Travel.